Aristóteles. Aristóteles, el discípulo rebelde de Platón, nos ha legado uno de los sistemas filosóficos más completos y profundos de la filosofía antigua. Sin embargo, su pensamiento se extendió a todas las ramas del saber. Nacido en Estagira, ciudad de Tracia, en el 384 a.C., desde muy joven quedó huérfano, pero su tutor lo envió a Atenas para convertirse en uno de los discípulos más destacados de Platón, con quien aprendería aproximadamente unos 20 años en la academia. En su obra ética más importante, es decir, Ética a Nicómaco, Aristóteles afirma que el ser humano por su naturaleza tiende a la felicidad, la cual definió después de un largo recorrido filosófico como el uso correcto y perfecto de la virtud suprema, es decir, de la sabiduría, la cual consiste a su vez en la contemplación de la belleza y el orden cósmico. Además, en cuanto a la política, Aristóteles también afirmó que el ser humano es un animal político y que solo puede alcanzar la perfección en la sociedad, sobreponiendo con esto la polis sobre el individuo. Aristóteles es el discípulo rebelde de Platón. Aristóteles se opuso a Platón dentro de la forma de pensar y de concebir en el conocimiento del mundo. Y esta la podemos dividir en dos: la interpretación del conocimiento y la concepción del mundo. En la primera, Aristóteles niega la existencia del mundo de las ideas, pero también no se encuentran separadas, y de aquí obtenemos la abstracción. En la segunda, podemos encontrar la interpretación del conocimiento, que también niega la preexistencia de las almas, donde el conocimiento que se adquiere es a través de los sentidos. Esta se distingue por dos clases de sentido. La número 1, que son las facultades sensitivas, y la número 2, que son las facultades intelectuales. La primera se distingue porque son los sentidos internos y externos, mientras que la segunda está constituida por el entendimiento agente, que es la que realiza la abstracción, mientras que el entendimiento paciente es la que la recibe. La abstracción consiste en partir de los datos suministrados en los sentidos internos y externos, que se entrelazan entre sí. Por otra parte, encontramos la lógica. Dentro de los grandes aportes que Aristóteles dio a la filosofía se encuentra la lógica, y esta, el estudio de la lógica formal, que la lógica formal consiste en el examen de las formas que adopta la argumentación y el razonamiento, y estos contienen tres componentes. Número 1, el razonamiento. Número 2, la proposición. Y número 3, el término. La física de Aristóteles. La física de Aristóteles viene a sustituir la teoría de Platón del mundo de las ideas. La física de Aristóteles es una parte fundamental de un sistema filosófico y científico. A diferencia de las concepciones modernas de la física, se basa en el método científico y en la medición empírica de la física. Aristóteles desarrolla principalmente a través de la observación y la lógica deductiva. Aunque muchos de los conceptos y teorías de Aristóteles han sido superados por el proceso científico posterior y se enfoque en sus ideas, siguiendo en sí un objeto de interés y análisis filosófico. En el movimiento encontramos las clases del movimiento: la sustancia, el accidente, el movimiento sustancial y el movimiento existencial. La sustancia es el ser que existe en sí y el accidente es aquel que existe en otro. Vamos a dar un breve ejemplo. Por ejemplo, Juan está sentado. Juan es la sustancia y sentado es el accidente. En el movimiento sustancial podemos dar un ejemplo de que el árbol es la semilla que se hizo árbol. La sustancia está en que el árbol pasa de una sustancia a otra. En el movimiento del accidente podemos dar un ejemplo, por ejemplo, de un crecimiento, porque son invariables los accidentes. Por ejemplo, Juan crece. Y así, a través de estos métodos, Aristóteles forma parte para seguir conociendo más sobre la naturaleza, dejando atrás la famosa teoría de las ideas.
Según Aristóteles, potencia y acto. Acto es lo que un ser humano realmente es, que significa la primera acción. La causa es el principio positivo, o sea, real, que influye cualquier modo en el ser humano. Para Aristóteles, el ser humano forma parte de la naturaleza y debe ser estudiado como un capítulo más de la física. Para Platón, el ser humano no era alma y cuerpo, sino exclusivamente alma y pertenencia al mundo de las ideas. Para Aristóteles, alma es forma del cuerpo, por tanto, pertenece al orden natural y, como cualquier otra forma, no puede existir separada de la materia. Consecuentemente, muere el alma, muere el cuerpo, muere el alma. En conclusión, el ser humano singular y concreto no puede ser inmortal. Lo físico y metafísico. Lo metafísico va más allá de lo físico, de lo intangible. La ciencia es sobre los principios y causas de la existencia, sobre el ser general y las causas esencial. Aristóteles se centra en el motor inmóvil, la sustancia y la virtud. El movimiento para Aristóteles es eterno, por lo cual debe existir un motor, que es un ser perfecto, inmaterial y eterno. El motor inmóvil, la sustancia y la virtud. Para Aristóteles, el movimiento es eterno, por lo cual debe existir un motor, un ser perfecto, inmaterial y eterno. En la sustancia, el ser que existe entre sí, y lo accidental, el ser que existe en otro. Dos sustancias. Primera sustancia, el ser individual y el ser de especies. Para Aristóteles, la justicia es la virtud de dar a cada quien lo que le corresponde. Distinguió dos clases de justicia: la universal, que consiste en la obediencia a la ley, y la justicia particular. Esta se refiere a los diferentes campos y aspectos que podemos distinguir en la sociedad. La justicia particular a su vez se distingue en tres tipos o tres clases, como es justicia distributiva, que consiste en la distribución de los bienes sociales; justicia correctiva, que es la encargada de reparar los daños o faltas que cometen las personas; y la justicia conmutativa, que es la encargada de dirigir las relaciones comerciales de compra y venta. Para Aristóteles, la auténtica felicidad de los seres humanos consiste en la teoría, que en griego teoría significa contemplación, y nos podemos interrogar ¿qué es contemplar? Se refiere a contemplar la auténtica verdad de la belleza y del orden de los cosmos. Para llegar a la auténtica felicidad se necesitan virtudes éticas y virtudes intelectuales, convirtiendo esta concepción de felicidad en elitista, porque solo los sabios pueden llegar a la auténtica verdad. Aristóteles fue el discípulo de Platón. En el siglo IV, Aristóteles fundó el Liceo. Es un centro de enseñanza de la filosofía nueva, y él se dedicó mucho en el estudio, en las enseñanzas, y en sus obras ya lo conocemos muchos, tanto en apuntes y notas escritos. Aristóteles fue el discípulo de Platón. A la hora de concebir la realidad, Aristóteles dice a Platón, se opuso a su maestro, que no existe el mundo ideal, en el mundo ya existe la idea. Aristóteles, al fundar el Liceo, se dedica a las enseñanzas y ahí se difunde sus pensamientos.